Muy bien, pues nada, buenos días, casi tardes ya, y muchas gracias en primer lugar al colegio por habernos invitado a participar en la jornada. Como ha dicho Jesús, yo voy a comentar un poco el desarrollo del Grupo Operativo MOSOES. Cambiamos bastante la filosofía de lo que hemos estado hablando hasta ahora y hablamos de un grupo operativo que está muy centrado en la gestión de los suelos y en la mejora de la materia orgánica. El grupo operativo está constituido por estas entidades, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos como coordinadores, y luego contamos con la Asociación Española de Agricultura de Conservación, Empresas Olifores, y tenemos luego entidades del mundo más académico, investigador, la Universidad Politécnica de Madrid, el INTIA, el Instituto Navarro de Investigaciones Agrarias, y el CSIC, representado por una entidad de aquí de Aragón, por la Estación Experimental Aula Dei. El porqué del grupo operativo, podemos decir porque aquellas entidades o personas más relacionadas con el sector agrario nos sentimos un poco dolidos por la poca importancia que se le da en todos los diferentes ámbitos, ya sea nacionales, regionales y comunitarios, al verdadero problema que tenemos en España desde el punto de vista medioambiental, podemos decir, que es la poca productividad de nuestros suelos basados en una erosión muy importante y en un contenido de materia orgánica bajo, y sin embargo vemos cómo se le da más importancia a otros aspectos, como por ejemplo la biodiversidad, que a lo mejor en otros países de la Unión Europea es un concepto desde el punto de vista medioambiental muy importante y con unos indicadores muy bajos, pero que en España no es así. Sin embargo, en España tenemos mucho más problemas derivados de la erosión y de ese bajo contenido de materia orgánica en el suelo. Ese es un poco el objetivo del proyecto. España es muy diverso, España tiene muchísimos tipos de agriculturas, muchísimas realidades, y entonces lo primero que teníamos que hacer era un poco centrar el objetivo del proyecto, porque no podíamos abarcar todos los problemas de erosión o de contenido de materia orgánica en España, y nos centramos en alguno de los sectores más extendidos en casi todas las comunidades autónomas, como es la producción de cultivos extensivos en secano, ¿vale? Y ese es un poco la línea de trabajo del grupo operativo. Como objetivo principal y como el lema del grupo operativo era la necesidad de impulsar un nuevo modelo innovador de gestión de suelos que hiciese que el contenido de materia orgánica en estas zonas, en estos cultivos, en estos suelos, no solo deje de perderse y deje de bajar, sino que además seamos capaces de revertir esa situación y tengamos un mayor contenido de materia orgánica, ¿no? Cuando salimos fuera de España y contamos el contenido de materia orgánica que tenemos en nuestros suelos, nuestros colegas nos miran un poco asombrados de que seamos capaces de llevar una actividad agrícola en muchas de las zonas. Desde un punto de vista más concreto, al final los objetivos del proyecto estaban centrados con ese aumento del contenido de materia orgánica del suelo, con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la erosión y mejorar la estructura y la productividad a medio y largo plazo de los suelos. Los destinatarios del proyecto eran dos destinatarios muy diferentes. Por un lado teníamos el sector agrario, los agricultores, los gestores del suelo, pero también queríamos incidir en las administraciones y en los responsables de esas administraciones, que al final tienen que legislar y que tienen que establecer esas líneas prioritarias de actuación. Y el proyecto intentaba hacer actuaciones en los dos ámbitos, tanto dirigido para agricultores como para administración y como para responsables. Hemos intentado que el proyecto llegue a todos los sitios posibles, a todas las administraciones, para que vean un poco cuál es la realidad de determinadas zonas o de unas zonas muy amplias de España y los déficits y las necesidades que tienen. De una manera muy resumida, las actividades del grupo operativo se basaron primero en intentar hacer una pequeña o una simple caracterización de los diferentes tipos de ambientes que tenemos en la península ibérica. Como hemos dicho antes, España es muy diversa, los climas que hay en España son muy diversos, y se intentó hacer esa pequeña caracterización de diferentes ambientes, también un poco para intentar trabajar de manera más adaptada a esos diferentes ambientes. Se estableció un catálogo de medidas de gestión muy dirigido a los agricultores, con herramientas y con soluciones prácticas para mejorar esa situación. Se hizo una selección de indicadores muy amplia que
que esta parte estaba mucho más relacionada con las administraciones. Intentábamos hacer esos indicadores más importantes a la hora de tener en cuenta la solución de estos problemas. Se trabajó con explotaciones concretas, con agricultores, y se estuvo en campo y se estuvieron analizando diferentes aspectos que luego veremos, y luego se hizo una labor de divulgación, pues yo creo que bastante importante, como se supone que es necesario hacer en estos grupos operativos para que la información salga un poco de los que estamos trabajando en el grupo operativo e intente llegar a la mayor gente posible, y más en un ámbito como el nuestro, que estábamos hablando de cultivos extensivos de secano, en el que tenemos pues alrededor de 10, 11, 12 millones de hectáreas de cultivo y más de 300.000 agricultores que manejan esa superficie, con lo cual esa labor de divulgación tenía que ser muy importante. Por ir a aspectos muy concretos, pues se hizo ese catálogo de medidas de gestión de suelo, que lo que pretendía era pues intentar dirigir o ayudar a los agricultores sobre qué aspectos tenían que mejorar en su gestión. De manera general, se habló bastante sobre intentar reducir la labor en mecánica sobre el suelo, ¿no?, y avanzar en ese proceso de cuidado del suelo y de pues reducir a través de mínimo valoreo, de siembra directas. No entramos en cubiertas vegetales porque, como digo, está el proyecto más relacionado con cultivos extensivos. Fundamental aspectos como la rotación de cultivos o una mejora de la fertilización en el suelo. Todas aquellas medidas relacionadas con incorporar materia orgánica al suelo, avanzar en agricultura ecológica o reducir el tiempo que el suelo está desnudo. Como vemos ahora, medidas que en aquellos momentos el grupo operativo partió de la primera fase de creación de grupos operativos allá por el año 2017, ahora vemos que son medidas muy mencionadas y muy incorporadas en toda esa paquete nuevo de política agrícola común a través de los ecoesquemas. Como siempre les decíamos a los agricultores, aquellos agricultores que sean capaces de avanzar en las líneas que les proponemos hoy, seguro que van a estar mucho más preparados para incorporarse a la nueva política agrícola común. En cuanto a los indicadores, pues como decías, se hizo la parte más científica del proyecto hizo una selección bibliográfica muy destacada, y se intentó establecer diferentes listas, tanto de indicadores principales como de indicadores secundarios, que nos daban alguna idea del estado real de los suelos en cuanto a los objetivos propuestos, y se intentó balancear esos indicadores entre complejidad y utilidad, ¿vale? Hay indicadores que son muy buenos, pero que son muy caros o que son muy difíciles de llegar a ellos, y hay otros indicadores que, por el contrario, son muy baratos, pero nos dan una información muy determinada. Entonces, se intentó establecer, principalmente para las administraciones, pues una especie de catálogo de indicadores en los que les intentábamos valorar entre indicadores que son más oportunos para conocer determinadas situaciones, indicadores que no se lo puedes pedir a un agricultor, porque entonces se dedica solo a generar indicadores y no a su labor de gestión del suelo. Y como digo, pues teníamos indicadores principales muy ligados todos ellos al contenido de materia orgánica y al carbono en el suelo, y luego teníamos indicadores secundarios pues más ligados a la erosión, al efecto de los gases de efecto invernadero, al comportamiento físico, al comportamiento químico o la actividad biológica del suelo, ¿vale? Es una selección muy amplia que pues yo creo que ha servido bastante a la hora de avanzar desde un punto de vista más legislativo en el aspecto de los famosos ecoesquemas, ¿no?, ecoregímenes. Como digo, también trabajamos mucho con los agricultores. Se hizo una selección importante de agricultores en diferentes zonas de España, basados en ese mapa que decíamos al principio que hicimos de caracterización de zonas o de ambientes agroclimáticos. En cada uno de ellos intentamos pues elegir explotaciones, parcelas que llevaban mucho tiempo manejadas de diferentes maneras. Lo que se pretendía de alguna manera es ver cómo el manejo histórico de las parcelas nos podía dar unas características determinadas y unas condiciones determinadas de los suelos. Entonces, pues ahí se hizo una selección de esas explotaciones en el que, pues como veis aquí, estaban repartidas por diferentes zonas de España, y que intentábamos abarcar los principales ambientes agroclimáticos que caracterizan la gestión de suelos de cultivos extensivos en secano en España, ¿vale? Esta fue la distribución que se hizo, y lo que hicimos fue analizar muchos parámetros. Aquí os he traído simplemente unas gráficas que no se van a ver, como las de Emilio, relacionadas con tres de los más importantes, que eran el contenido de materia orgánica, la respiración del suelo y el porcentaje de agregados estables del suelo.
De manera general, lo que se intentaba combinar eran 3 gestiones diferentes: explotaciones, suelos que se manejaban desde hace bastante tiempo, estamos hablando de entre 9 y 10 años, mediante técnicas de conservación, con siembra directa; explotaciones que se manejaban mediante mínimo laboreo o con un sistema convencional. Esta primera gráfica está relacionada con la materia orgánica y, de manera general, de alguna manera los agricultores veían lo que la bibliografía científica desde el punto de vista más de ensayo ya venía a decir, y es que el manejo de los agricultores influye muchísimo en el contenido de materia orgánica, y de manera general, de manera que se iba reduciendo el laboreo en el suelo, el contenido de materia orgánica iba aumentando. Esto lo que intentábamos era que fuese una aplicación real de los agricultores de 9-10 años como mínimo, que nos indicara, bueno, si realmente estos indicadores evolucionaban de la misma manera a cuando se hacen en ambientes más controlados de ensayo científico. En cuanto a la respiración del suelo, que es un indicador que nos viene de alguna manera a decir la actividad biológica que puede tener ese suelo, pues pasaba un poquito parecido. Igual, de la misma manera, según se iba reduciendo el laboreo, el suelo era capaz de tener una mayor actividad biológica y, por tanto, una mayor respiración. Y en cuanto al porcentaje de agregados estables, lo mismo. Este es un indicador muy importante, teniendo en cuenta ese problema ambiental que tenemos en España tan importante como es la erosión, y aquí volvemos otra vez a la misma conclusión. Si reducimos el trabajo mecánico en el suelo, el porcentaje de agregados estables aumenta, y por tanto nuestros suelos están más capacitados para que ante determinadas situaciones climatológicas adversas no perdamos esa capa superior de suelo, que es donde tenemos la mayor productividad y el mayor contenido de materia orgánica en el suelo. Como digo, ya por acabar, bueno, pues nos centramos también, trabajamos mucho sobre aspectos de divulgación, porque, como digo, trabajábamos en un ámbito de agricultores que era muy amplio y que necesitábamos, bueno, pues intentar extenderlo lo máximo posible. Se trabajó mucho, intentamos hacer publicaciones muy prácticas, publicaciones que intentaban hablar a los agricultores en su lenguaje para que se sintiesen cómodos. Evidentemente tratamos también todo el tema de redes sociales, se hizo una labor muy importante, y finalmente hicimos muchas actividades, iba a decir presenciales, pero como ha dicho también Jesús, claro, el grupo operativo estuvo muy marcado, toda la parte de divulgación, por la pandemia que hemos vivido todos. Entonces intentamos readaptarnos y bueno, pues utilizar todo el mundo del mundo telemático, la digitalización, y la verdad es que tuvimos una sorpresa, y es que los agricultores participaban muy activamente en actividades de jornadas online. Y como nosotros decíamos, lo que queríamos en su inicio, la divulgación, era llevar a los agricultores al campo para que viesen en el campo determinadas cosas, determinados manejos, y cómo se notaban diferencias entre unas zonas y otras dependiendo del manejo. Como no pudimos llevar a los agricultores al campo, intentamos llevarles el campo a su casa, y la verdad es que funcionó bastante bien todo el tema de las actividades divulgativas, mediante una serie de vídeos que grababan los propios agricultores, hablando de su manejo, hablando de su experiencia, de por qué manejaban el suelo de una manera o de otra, qué problemas se enfrentaban. El manejo de suelo no es una cosa fácil, lo que un año me viene bien, a lo mejor el año siguiente tengo que intentar un poco readaptarlo, y en esos vídeos, que evidentemente están todos a disponibilidad de todo el mundo en la página web del proyecto, eran ese aprendizaje de tú a tú que nosotros veíamos como la base fundamental de la divulgación, para que los agricultores no pensasen que venía ningún científico a decirle lo que tenía que hacer, sino que fuesen nosotros agricultores. Pues la verdad es que bueno, fue una divulgación interesante, participativa, incluso en el que veíamos a veces que esas actividades de divulgación telemática había más participación, más preguntas, más comentarios, que si fuese una charla como esta presencial, en la que a lo mejor la gente se sentía un poquito más cohibida. Y bueno, simplemente terminar, el grupo operativo acabó, ya tenía su fecha de finalización por la convocatoria, y yo creo que la conclusión principal del grupo operativo fue, primero, ser capaz de crear ese grupo de gente muy experta en gestión de suelos y con muchos conocimientos, y yo creo que todos la conclusión que nos llevamos del grupo operativo es que necesitamos seguir haciendo cosas, porque el conocimiento del suelo es algo muy complejo, y bueno, pues la mayor conclusión es que necesitamos seguir trabajando en conocer el suelo. Y nada más. Muchas gracias.